Muy buenas noches con todos los presentes. Somos el grupo número 8. Les presentaremos un procedimiento ejecutivo. Como jueza tenemos a Melanie Lulema, secretaria Dayana Montúfar, abogado de la parte actora Génesis Cando y abogado de la parte demandada Steven Frías. Buenas noches a los presentes. Se dirige ante ustedes la doctora Dayana Rachel Montúfar Vaca, secretaria de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil, con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Se le comunica a los sujetos procesales y a sus abogados patrocinadores que intervendrán en esta audiencia telemática dentro del número de causa 23-331-2018-1650, deberán guardar silencio y mantener la compostura. Todos los comparecientes de la presente audiencia deben mantenerse con las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Los micrófonos serán encendidos únicamente cuando tengan el uso de la palabra. Buenas noches, señoras y señores. Quien se dirige ante ustedes es la doctora Melanie Nayela Lulema Mendoza, jueza de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil, con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Áchilas. Previo a la instalación de esta audiencia única, dentro de la causa número 23-331-2018-1650, que en juicio ejecutivo por cobro de dinero ha propuesto el señor Orlando Sebastián Abad Vivanco en contra del señor Carlos José Cuenca Paz, en calidad de deudor. Previo a instalar la audiencia única, se pone en conocimiento de las partes procesales que la presente audiencia se regirá bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. De la misma manera, se informa a todos los presentes la prohibición de fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia, o interrumpir de manera alguna la diligencia, bajo las prevenciones de imponer las sanciones correspondientes. Señorita secretaria, por favor, de lectura al artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos, bajo prevenciones de ser impuestas las sanciones correspondientes, como lo establece el artículo 131, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Claro que sí, señora jueza. Artículo 83. Publicidad de las audiencias. Las audiencias serán grabadas solamente por el sistema implementado por la autoridad competente. Se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la audiencia. Su contenido no podrá ser difundido por ningún medio de comunicación. Las partes pueden acceder a las grabaciones oficiales. No se conferirá copia cuando la o el juzgador considere que podría vulnerarse los derechos de los niños, niñas, adolescentes, familia, secretos industriales o información de carácter tributario. El contenido de la grabación oficial podrá ser objeto hasta 24 horas después de ser realizada la audiencia. En todos los casos en que se entregue copia de la grabación de una audiencia, se prevendrá de la responsabilidad por el manejo de abuso de la información. Gracias, señorita secretaria. Se les recuerda a las partes que la presente diligencia será registrada en el audio correspondiente del Consejo de la Judicatura, que ha establecido para el efecto. Este registro se archivará bajo custodia del secretario. Se advierte a las partes procesales que debe haber mutuo respeto entre ellas, que solo esta juzgadora va a conceder la palabra. Ninguna parte podrá interrumpir a la otra parte mientras se encuentre en uso de ellas. Señorita secretaria, sírvase a constatar si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas para la presente diligencia, y certifique si nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a efecto esta audiencia. Señora jueza, doy a conocer, según consta el proceso, que el día de hoy, 5 de diciembre del 2018, a las 7:19 horas, es el día y hora fijado para la realización de la presente audiencia única, según providencia de fecha 26 de noviembre del 2018, misma que fue legalmente notificada en los respectivos casilleros judiciales. El señor Orlando Sebastián Abad Vivanco, acompañado de su defensa técnica, la doctora Génesis Isabel Cando Reyes, con número de matrícula 08-2015-226. El demandado, el señor Carlos José Cuenca Paz, acompañado de su abogado defensor Steven Gabriel Frías Guerrero, número de matrícula 07-2014-113, respectivamente. Gracias, señorita secretaria. Constatada la fecha y hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las personas convocadas,
declaro instalada formalmente la presente audiencia única de conformidad a lo establece en el artículo 354 del COGEP. Dígnese en dar lectura al proceso. Con fecha 05 de diciembre del 2018, comparece el señor Orlando Sebastián Vivanco en calidad de accionante en trámite de juicio ejecutivo contra el señor Carlos José Cuenca Paz en calidad de deudor principal, a fin de que en sentencia sea condenado al pago de la cantidad de $20,000 de los Estados Unidos de América de capital, adeudado más intereses y las costas procesales en los que se incluirá los horarios de su abogado defensor. Basa su demanda en la letra de cambio que adjunta a Fojas 9, cuya fecha de vencimiento es el 20 de octubre de 2018. Fija la cuantía en $20,000 de los Estados Unidos de América, más intereses legales y costas procesales. El demandado alega que ha abandonado valores correspondientes al 50% del total de la deuda real. Es decir, se ha realizado un abono de $10,000 de los Estados Unidos de América, argumentando la existencia total o parcial de las obligaciones. Trabada la presente litis de conformidad con lo que dispone el artículo 354 del COGEP, se ha fijado con fecha para la audiencia. Listo. En esta primera fase vamos a proceder a realizar el saneamiento del proceso. En este momento procesal corresponde conocer de las excepciones planteadas por parte demandada en su escrito de contestación de la demanda. Siendo así, este momento concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que fundamente sus excepciones previas. Muchas gracias, señora jueza. No presente secciones previas. Devuelvo el uso de la palabra. En vista que no se advierten vicios de procedimiento ni omisión de solemnidades sustanciales de las comunes a todos los juicios e instancias y que en la tramitación se ha observado las garantías del debido proceso determinadas en el artículo 76 de la Constitución de la República, además, puedo mencionar que no hay excepciones previas como establece el artículo 153 del COGEP, por ende se declara la validez del proceso. Analizada la demanda y su contestación, se determina que el objeto de la controversia sería 1. Establecer si existe la obligación fáctica de consta del título de crédito en la cantidad de $20,000 y determinar si existe o no un abono de $10,000. Se pone a consideración de las partes dicho objetivo. Para realizar sus observaciones, concedo la palabra a la parte actora. Buenas noches, señora jueza, señorita secretaria y a todos los presentes. Señora jueza, no estoy de acuerdo con los puntos de debate establecido, puesto que la cantidad de $10,000 corresponden a un saldo de una deuda anterior, que está en conocimiento del demandado. Por lo tanto, considero que la presente litis debe versar únicamente sobre la obligación contenida en el titular ejecutivo. Ok. En base al principio de contradicción, se corre traslado a las partes demandadas para que se pronuncie al respecto. Gracias, señora jueza. Yo estoy de acuerdo con los puntos de debate establecidos, ya que mi defendido efectivamente realizó un abono de $10,000. Devuelve el uso de la palabra, señora jueza. Ya que se ha fijado el objeto de controversia, debo manifestar a las partes que el señor Orlando Sebastián Vivanco y el señor Carlos José Cuenca Paz, que en causas similares a esta ha habido la posibilidad de conciliar, y me corresponde en este momento promover una conciliación entre ustedes, la misma que no significa la renuncia a sus derechos, ni el adelantamiento de esta juzgadora. Debo manifestarles que es importante porque el dialogando las personas llegan a tener el éxito al conciliar y es muy beneficioso para ambas partes. Debo manifestar en este momento que es indispensable la predisposición de las partes para poder llegar a un acuerdo y conciliación al fin de este proceso. Concedo la palabra al demandado para que realice su propuesta.
Señora jueza, con anterioridad he asesorado a mi defendido sobre los beneficios que nos da la conciliación y mi defendido propone pagar al accionante la suma de $10,000 americanos en un lapso de 7 días, señora jueza. Pregunto al accionante si está de acuerdo con el pago de $10,000 ofrecidos para concluir el proceso. Señora jueza, como patrocinadora judicial he cumplido con la obligación de asesorar a mi defendido sobre los medios conciliatorios. De tal manera, exige el pago de la totalidad de la deuda más las costas procesales, renunciando su derecho al cobro de intereses legales. Devuelvo el uso de la palabra. Hago un llamado a las partes para que abonen sus pretensiones y busquen una conciliación, a la defensa que plantee una nueva posible conciliación. Gracias, señora jueza. Nuevamente propongo pagar al accionante la suma de $10,000 americanos, más las costas procesales e intereses devengados hasta la presente fecha. Devuelvo el uso de la palabra. Pregunto al accionante si está de acuerdo con lo dicho por el demandado. Señora jueza, no aceptamos. Como ya lo he manifestado, mi defendido exige el pago de la obligación contenida en el título ejecutivo adjunto. Devuelvo el uso de la palabra. En vista que no hemos podido lograr un acuerdo conciliatorio, pese a la institución efectuada por esta juzgadora, se continúa con el desarrollo de esta audiencia única. Procedemos a la segunda fase. En este momento se dará la palabra a la parte actora para que fundamente su demanda y presente la prueba que va a practicar en esta audiencia. Muchas gracias, señora jueza. Mi defendido, el señor Orlando Sebastián Abad Vivanco, demanda el incumplimiento de la obligación contenida en la letra de cambio como título ejecutivo por el valor de $20,000 americanos, suscrita el 22 de marzo del 2018, y que debía haber sido cancelada hasta el día 20 de octubre del 2018, siendo esta la prueba documental que presenté adjunta a foja 9 y los correos electrónicos adjuntos en foja 10. Doctor Frías, junto con el mismo propósito, le concedo la palabra y pronuncie si tiene alguna objeción al anuncio de pruebas propuestas por la parte actora. Gracias, señora jueza. Como he manifestado dentro de la contestación a la demanda, exige el reconocimiento de valor abonado, tal como se evidencia en el recibido adjunto en fojas 31. Asimismo, pido el testimonio del señor Orlando Sebastián Abad Vivanco en el momento oportuno y no tengo objeción alguna a la prueba presentada por la parte actora, señora jueza. Doctora Cando, ¿alguna objeción al anuncio de prueba por la parte demandada? Sí, señora jueza. Pido que se descarte de este proceso el recibo adjuntado, puesto que el mismo es de una obligación que tenía el demandado con anterioridad a la presente causa. En efecto, el recibo está firmado con fecha 26 de marzo del 2018, 4 días después de haberse originado la obligación establecida en la letra de cambio. Por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre el anuncio probatorio del demandado. Señora jueza, mi defendido ha efectuado el pago contenido en el recibo por el valor de $10,000, el mismo que está firmado por la parte actora como un abono de una deuda, señora jueza. Devuelvo el uso de la palabra. Al escuchar sobre la práctica de la prueba, es deber de esta juzgadora manifestar en auto interlocutorio la anunciada para ser contundente, perteneciente y legal, constitucional. Además, en lo referente a la anunciada, la parte actora se admite como prueba. 1. La letra de cambio suscrita entre el señor Orlando Sebastián Abad Vivanco y el señor Carlos Cuenca. 2. Las fotografías de los correos electrónicos. 3. Por la parte demandada, el recibo de los $10,000 emitidos por el señor Orlando Abad y el señor Carlos Cuenca. Abogada, se le concede la palabra para que dé su alegato inicial y la práctica de la prueba. Gracias, señora jueza. Tal como se encuentra adjunto en la foja 9, la existencia de una letra de cambio como título ejecutivo, tal como se manifiesta en los artículos 347 y 348 del COGEP, sobre la procedencia de una obligación contenida en el título ejecutivo, la misma que es una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible, por un valor de $15,000 firmados a favor de mi defendido, que hoy el demandado señor Cuenca
firmados el día 22 de marzo del 2018, la cual vencía el 20 de octubre del 2018. Deuda que hasta la fecha no ha sido cancelada ni mucho menos abonada de ninguna forma. Rechazamos parcialmente el recibo que aduce la parte demandada ser parte de esta obligación e incluso los correos electrónicos enviados al señor Carlos Cuenca, adjuntos en la foja 10. Se exige el pago total de la deuda sin tener objeción alguna de la misma. Escuchada la parte actora, doy uso de la palabra al doctor Frías. Señora jueza, tal como se encuentra adjunto en fojas 31, existe un recibido dado por la hoy actora por la cantidad de $10,000 americanos a favor de mi defendido, con fecha 26 de marzo del 2018. Por lo tanto, está claro que solo se adeuda la mitad de la obligación. Asimismo, pido que se llame a testificar al señor Orlando Abad Vivanco. Gracias, señora jueza. Gracias, doctor Frías. Se le pide al señor Orlando Abad Vivanco pase a la silla para que se le realice el interrogatorio. Todos de pie. Señor Orlando Abad Vivanco, usted ha sido llamado a esta audiencia como testigo de la parte demandada. En razón de ello, pido que levante su mano derecha para que responda con veracidad, objetividad y solemnemente apegado a lo que usted conoce. En caso de que usted falte a la verdad, estaría inmerso en el delito de perjurio, estipulado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Voy a realizar las preguntas. ¿Conoce usted el delito de perjurio? Sí, sí. Siendo así, hágase constar que ha sido en este momento advertido. Señor Orlando Abad Vivanco, ¿jura decir la verdad en todo lo que se ha preguntado y de lo que usted sustente con su testimonio? Sí, juro. Señorita, señor testigo, responda por favor. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Orlando Sebastián Abad Vivanco. ¿Cuál es su edad? 23 años. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. Mencióneme cuál es su dirección domiciliaria. Yo resido en la urbanización Senya. ¿Cuál es su nacionalidad? Ecuatoriano. ¿Cuál es su profesión o ocupación actualmente? Psicólogo. Posteriormente, las partes van a interrogarlas al respecto. Pido entonces a las partes que estén atentas a las respuestas que dé el testigo. En este instante, las partes podrán interrogar al testigo. Usted absténgase de contestar si esta juzgadora niega una pregunta o si usted escucha la palabra objeción por cualquiera de los señores abogados. Contestará cuando yo le indique. Doctor Frías, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora jueza. Señora jueza, solicito que se me facilite el documento que se ha adjuntado a fojas 31 en el que se encuentra el recibo que se realizó al accionante. Bien. Señor Orlando Abad, voy a proceder a realizar las preguntas. ¿Presentó usted la cantidad de $20,000 a mi defendido? Sí, sí. ¿Reconoce usted este recibo, sí o no? Sí, sí. ¿Usted firmó este recibo por $10,000 americanos? Sí, sí. Por lo tanto, mi defendido solo le adeuda la cantidad del 50% de la deuda en la letra No, de señora cambio. jueza. El señor Carlos. No, señora jueza. El señor Carlos Es una obligación anterior, pendiente por la cantidad de $10,000. De la misma que se efectuó el pago del día 26 de marzo y de la obligación contenida en la letra de cambio, como se ha hecho en ningún abono absoluto. No tengo más preguntas, señora jueza. Gracias. Practicada la totalidad de la prueba,
Doctora de la parte actora, tiene la palabra para su alegato final. Gracias, señora jueza. El señor Carlos Cuenca Paz se comprometió al pago de los $20,000 sin condición alguna. Por lo tanto, solicito, señora jueza, que declare al lugar la demanda, condenando a la parte demandada el pago de los $20,000 americanos, más intereses legales devengados hasta la fecha y costas procesales para esta servidora. Doctor Frías, tiene el uso de la palabra para su alegato final. Muchas gracias, señora jueza. Remitiéndonos al artículo 348 del COGEP, para que proceda la obligación contenida en el título, deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Y como se ha aprobado mediante prueba documental, existe una obligación parcial de la deuda exigida. Por lo tanto, señora jueza, solicito que se digne en sentencia el pago del 50% de la deuda actual exigida, puesto que se lo ha negado de mala fe por parte del accionante. Reitero, señora jueza, mi pedido para el rechazo total de las pretensiones del actor con costas y honorarios a la defensa. Hasta aquí mi intervención. Gracias. ¿Desea la abogada de la parte actora efectuar la réplica respectiva de los alegatos o las partes desean agregar algo? No, señora jueza, como ya lo he manifestado, mi defendido exige la obligación del pago total contenida en el título ejecutivo adjunto. Doctor Frías, ¿usted? No, señora jueza. En vista de esto, me corresponde en este instante emitir mi resolución respecto de este juicio ejecutivo. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelto. 1. Aceptar en totalidad la demanda presentada por el señor Orlando Sebastián Abad Vivanco. 2. Se concede al señor Carlos José Cuenca Paz al pago inmediato de $20,000 dirigidos al señor Orlando Sebastián Abad Vivanco, con los intereses de ley, desde el vencimiento de la obligación hasta la fecha efectiva del pago. 3. El pago de gastos que ocasione la presente litis, incluidos los honorarios presentes del abogado procurador del accionante por la cantidad de $500, de conformidad con el artículo 1587 del Código Civil. Las partes quedan legalmente notificadas y en persona con esta resolución. La sentencia debe ser escrita con la debida motivación de esta mi decisión. Será notificada en los casilleros judiciales y correos electrónicos señalados en la judicatura para el efecto. Señorita secretaria, sírvase a constatar la hora y fecha de la presente audiencia. Siendo el día 24 de febrero de 2022 a las 7 horas, se da por terminada la presente audiencia y se agradece a las partes procesales por su presencia.